Bienvenidos, queridos y queridas televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Análisis a la luz de la Biblia, análisis de hechos de la vida real. ¿Qué nos están enseñando qué nos están mostrando las circunstancias? ¿Cuál es la perspectiva de ello a la luz de lo que conocemos, de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo pensemos, cómo vivamos para ser parte de un cambio? La situación en el país y en el mundo no pueden quedarse así. Nosotros fuimos llamados, los cristianos, los creyentes, fuimos llamados como hijos de luz a ser luz y sal. Luz para que todo el mundo, nosotros primero, luz para que todo el mundo vea claro por dónde, qué, dónde, para dónde ir, y sal para preservar, para dar sabor. Así, bajo esta perspectiva, este programa tiene dos grandes voleas. Para la primera, tenemos un invitado conocido de todos ustedes, a quien yo siempre recurro en la parte económica, primero por su conocimiento extraordinario. Pero alguien puede decir, sí, también hay personas de ese nivel en el país, hay un puñado de personas. La ventaja de nuestro invitado de hoy, el economista Esteban Melo, cuya semblanza vamos a ver en un momento, la ventaja es que por su experiencia de profesor universitario, sabe poner las cosas en idioma sencillo, de tal manera que usted y yo podamos entender con sencillez, pero con absoluta claridad, temas que en los noticieros, en la información del día a día, pueden parecer y son bastante y hartamente complejos. Nuestro invitado, su semblanza, el economista Esteban Melo. Esteban Melo Jácome, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y experto en dirección de entidades financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y Fundación Carolina. Experiencia profesional como liquidador, Banco Nacional de Fomento, superintendente de bancos, encargado, intendente general de gestión institucional, intendente nacional de control del sector financiero público, coordinador nacional de inclusión financiera, Banco Central del Ecuador, director de servicios bancarios nacionales e internacionales, Banco Central del Ecuador, administrador, Banco de Préstamos en Saneamiento, entre otros. También ha ejercido la docencia en instituciones como Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de las Américas, UDLA, Universidad de los Hemisferios. En el año 2010, y con el auspicio de las Naciones Unidas, brindó asistencia técnica a la República de El Salvador en la estructuración de un fondo de liquidez para su sistema financiero y ha representado de manera permanente al país en reuniones de trabajo, eventos y seminarios. El nombre de metástasis, el sustantivo metástasis, muy conocido en el ámbito de la medicina porque es la diseminación, una concentración que disemina la enfermedad del cáncer hacia todo el cuerpo y provoca la muerte en términos de corto o mediano plazo. Metástasis fue trasladado por las circunstancias a un evento de orden judicial delictivo, el caso Metástasis en el Ecuador, pero podemos decir que también en la economía tenemos nuestras metástasis y una de ellas que queremos comenzar a analizar en este programa con nuestro invitado, el economista Esteban Melo, en mi opinión es una verdadera metástasis, es decir, es un núcleo de cáncer que ni ha sido saneado y corre el riesgo de que por no ser sanado a tiempo pueda, como metástasis, diseminarse por todo el cuerpo de la economía. Si es que, espero estar equivocado, si es que ya no está pasando en este preciso momento. El tema de la deuda en general, externa o interna, es un tema extremadamente delicado para las finanzas públicas nacionales, como este video, cortesía de Ecuavisa, lo muestra. El gobierno para el 2024 registra una necesidad de financiamiento de 10.992 millones de dólares y al menos en papeles el endeudamiento es el camino.
Una parte se la conseguirá fuera del país, pero el mayor porcentaje, el 57%, se aspira a obtenerlo de la colocación de deuda interna. En valores netos se busca llegar a ese objetivo con una renovación de amortizaciones por 2.658 millones de dólares y con una emisión de nueva deuda por 3.641 millones de dólares. En total, 6.299 millones de deuda interna. Pero la pregunta es, ¿quién va a comprar los papeles del Estado que se emitan? Tradicionalmente, un cliente fijo de este tipo de operaciones es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente de su directorio indicó que en este año podrían comprar 1.500 millones de dólares de esas colocaciones. En esa misma línea, el gobierno espera una respuesta generosa de la Seguridad Social Policial y de Fuerzas Armadas. Pero la mejor de las intenciones no es suficiente para adquirir toda la emisión. Entonces, ¿quién podría comprar el resto? Usualmente, quienes adquieren estos certificados de tesorería y bonos del Estado son la banca y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ahora, golpeados por las autorretenciones y el impuesto a las utilidades, no hay previsibilidad sobre su interés futuro en estos papeles. Aunque en menor proporción, otros clientes de esos bonos suelen ser los fondos de inversión y las empresas de seguros. Hoy hay menor interés en los papeles del Estado, principalmente porque los mercados prefieren documentos de corto plazo que aseguren un retorno más rápido de las inversiones. Sin embargo, el mayor de los problemas no es quien compre la deuda interna. Al final siempre habrá alguien que lo haga. El verdadero lío es qué se va a hacer con ese dinero. Se supone que el endeudamiento debe servir para pagar inversiones, es decir, gastos no permanentes como carreteras, hospitales o escuelas. Pero aquí, con deuda se pagan sueldos o atrasos a proveedores o a municipios. Y esto es extremadamente preocupante. Las puertas de financiamiento para el Ecuador, en lo interno, como que se van cerrando. En lo externo, absolutamente limitadas dentro de las instituciones serias, estables, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que normalmente para poder prestar más dinero también piden garantías en el sentido de que ajuste, ponga en orden su economía. Si pone en orden su economía tendrá con qué pagarme. Si veo que no va a poner orden en su economía, ¿para qué le presto? Ya sé que no me va a pagar y yo no estoy aquí para perder la plata del resto del mundo. Más o menos ese es el razonamiento. Y la parte final del reportaje, muy bueno, de Lenín Artieda, dice, estamos utilizando no para comprar un motorcito con el cual voy a poder trabajar, ganar y pagar. No, estamos utilizando para que siga la farra del mal gasto del presupuesto del Estado. Economista Esteban Melo, su apreciación respecto de cómo se van cerrando los mercados, pero sobre todo, Esteban, quiero pedirle de favor, ¿considera usted que es una metástasis de la economía esto de la deuda? Justamente, doctor Larco, me quedé pensando en sus palabras cuando comenzó expresando la palabra metástasis, haciendo referencia no solo en lo tema ético, en el tema de la corrupción, en el tema del narcotráfico, la metástasis, sino la metástasis en el manejo de la economía, como se ha venido llevando, no ahora, sino desde hace varios años. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Estado se ha transformado en una caja chica de gasto corriente en gran medida. ¿En qué? En que un buen porcentaje de todos los presupuestos del Estado, que año a año se han venido aprobando ya luego de la dolarización, van y se conducen a gastos de pagos de sueldos y salarios, pero sueldos y salarios no solo de militares, de policías, salud, educación, que es cierto, consumen una gran cantidad del presupuesto. Pero que para funcionamiento del Estado son vitales, son necesarios. Más aún ahora por el tema de la declaratoria de emergencia y este gobierno que en realidad
se ha fajado en dar mayor seguridad y cortar ya las alas del narcotráfico, y que hasta aquí va bastante bien y hay una credibilidad en el exterior. No estamos hablando de eso. Pero no estamos hablando de eso. Hay gastos. otros tipos de gasto que representan aproximadamente unos 1.300 millones de dólares en gastos que no son correspondientes a estas entidades básicas, que consumen como 8.000 y pico de 8.500 millones. Es decir, el margen para recortar ese gasto se reduce, pero también es muy importante porque 1.200, 1.300 millones es una cifra bastante importante que no está direccionado a estas actividades vitales en el país. Por ejemplo, ¿cuáles son un par de ejemplos o un ejemplo? Un ejemplo muy simple, el pago a instituciones públicas que administran otras instituciones públicas que a su vez están sobre otras instituciones públicas. Es decir, como una pirámide de legos en donde los consumos de gasto corriente innecesario se va dando en las cabezas, por ejemplo, de EMCO, esta entidad que ya dispuso el presidente que sea eliminada, la Coordinadora de Empresas Públicas, que como todos sabemos estuvo administrado en el gobierno anterior con un funcionario que está prófugo y creo que todavía no viene de Argentina, no ha sido repatriado, que estaba a cargo de... Se duplican funciones, sí. se duplica el gasto o se triplica el gasto en algunas oportunidades. Entonces, esos gastos eliminados podrían dar un ahorro de como 1.300 millones de dólares. Eso es una cifra Podrían enorme. ser unos 750 millones de dólares. Que es una cifra enorme. Realmente hay un ajuste de pantalones en el gasto específico de áreas públicas que no corresponden a las áreas vitales de la economía. Peor aún, o más aún, cuando estas áreas, y lo tengo que decir con nombres y apellidos, TAME ya está prácticamente, como todos sabemos, en liquidación por un mal manejo administrativo. Recuerdo cuando en TAME, cuando se inauguraba una nueva ruta en Miami, invitaban a todos los funcionarios públicos de alto nivel para un viaje gratis a Miami con la noche estadía pagada y regreso para inaugurar la nueva... Un derroche impresionante. Yo recuerdo que abrieron vuelos a aeropuertos locales en el Ecuador, a destinos que tenían 10 pasajeros a la semana. Es decir, un avión de 120, 150 personas tenía que ir, aunque vuelva totalmente vacío, con 5, 6, 10 pasajeros a la semana, pero la demagogia de mandar un avión, porque primero hubo otra demagogia que construyó un aeropuerto que no se necesita, un aeropuerto gigantesco que no se necesita, es decir, estamos metidos en una metástasis de demagogia, gasto duplicado, triplicado. Y ahora que tope el tema de estos aeropuertos, de estos vuelos, de estos viajes, viene a mi memoria como hace 50 años se creó TAO, Transportes Aéreos Orientales, con el capitán Ruales, recuerdo, luego siguió su hijo que falleció en un accidente, y realmente la obra que hizo TAO, como una empresa privada, no era pública, realmente fue loable y fue condecorado en varias ocasiones por la gente de toda la región amazónica que él logró llegar y lograba rescatar incluso a personas que se habían extraviado o enfermos, a sacarlos para que sean atendidos en un hospital el más cercano. Y yo recuerdo otro ejemplo, Alas de Socorro que volaba con avionetas en el medio local, volaba con avionetas, ayudaba, llevaba insumos, llevaba medicinas, traía enfermos, etcétera. Pero ese es el país. Y seguimos todo haciendo más deuda. Casi como el señor que debe al banco tal y va al banco número 2, saca del cajero automático, con eso paga al banco número 1, pero ya se quedó debiendo en el banco 2 y para pagar al banco 2 salta al cajero del banco 3. Estamos en un círculo vicioso que si no tomamos medidas como país y no nos paramos duro, no hay fin para este cáncer de las deudas externa e interna.
queridos amigos, estos son los males de la economía. Pero hay más respecto a la economía. Gracias nuevamente a Ecoavisa y a su programa Contacto Directo. Comentarios de un muy buen analista, serio, probado como lo es Walter Spurrier en Contacto Directo. Vean ustedes lo que opinó en general del panorama económico y volvemos con nuestro invitado. ¿Qué debemos esperar de la proforma presupuestaria 2024 que se presenta hoy? Bueno, la reforma presupuestaria que se presenta hoy, en principio tendrá que presentar un hueco fiscal importante porque todavía no entra en vigencia los impuestos que se acaban de aprobar. Todavía no hay una disposición de la Corte Constitucional que permita atrasar la eliminación de la producción de petrolera en el ITT. Ni está la plata de los multilaterales. Sí, entonces la proforma en sí debe presentar un hueco por la falta de esos ingresos. Ahora, el tema también que tenemos es que si bien podemos decir que se está mejorando sustancialmente la situación fiscal, tenemos que darnos cuenta que eso se debe a que está extrayendo plata de la economía. Plata de la economía que no es que la va a reintroducir de nuevo por otro lado, sino que va a sustituir por los ingresos externos que no va a tener. Entonces, los consumidores van a tener que pagar más porque sube el IVA, porque sube el impuesto a la salida de divisas. Las empresas van a tener menos dinero para invertir porque tienen que estar pagando doble impuesto a la renta del presente año y además nuevos impuestos. Los bancos van a tener dinero para prestar. Entonces, desde el punto de vista electoral que decías, Lenin, igual la situación económica se la va a sentir apretada de pocas oportunidades de negocios, pocas oportunidades de conseguir empleo. En ese sentido, va a ser complicado para el presidente Noboa. El panorama sí, complicado. No podemos discutir eso, pero lo que no podemos es quedarnos llorando sobre el mojado. Es un gran analista. Yo recuerdo, era un estudiante de colegio. Mi mamá, en lugar de darme, de todos modos no había, pero si hubiera habido en la época, en lugar de darme un celular o una tablet, o en la época, en lugar de darme revistas cómics, mi mamá me traía la publicación que el señor Walter Spurrier, el economista Spurrier, hacía, se llamaba Análisis Semanal, que le llegaba a ella y me ponía a leer Análisis Semanal. Así me desteté y así comencé a aprender. Gracias a una madre que tuvo la valentía de decir, aprende, estudia. No el facilismo de, si quieres sal, anda, reúnete con los amigos, anda, juega, anda esto, anda aquello, pégate los tragos. Ay, si eso hubiera pasado, yo sé dónde me hubieran puesto mi padre y mi madre, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y precisamente este panorama que lo describe Walter Spurrier, el economista Melo lo va a replicar para darnos una visión en corto y en idioma muchísimo más entendible. Muy bien. La proforma presupuestaria para este año 2024 fue presentada el 20 de enero o 22 de enero a la Asamblea, quien tiene que cumplir los tiempos que corresponden constitucionales. Para presentar observaciones. Para presentar observaciones, va el gobierno, observa, regresa. Si no es cumplido en 20 días, entonces ya queda automáticamente aprobada. Pero en estos lapsos, hasta el 15 de abril de este año, tiene que ya estar aprobado el presupuesto del Estado. Son 35.500 millones la proforma presentada. Siempre estas proformas se están incrementando. Últimamente los incrementos ya no son tan sustanciales porque desde el año 2008 hasta el año 2018, 19, 20, 21 y 22 ya se han venido incrementando los presupuestos, pero el año 2008 salió una proforma presupuestaria de 10.000 millones. Al siguiente año se duplicó a 20.000 y de ahí ha seguido subiendo hasta un promedio de 30.000 millones anuales. Esta proforma debe tener un presupuesto, o sea, este presupuesto, un ingreso que represente a esta proforma. De los 35.500 millones, el 44%, es decir, como 15.000 millones de dólares, son financiados bajo impuestos. Impuestos básicamente IVA, el impuesto a la renta
y los aranceles que cobre el Estado. Salida de divisas, etcétera. Sí, digo, esos tres fundamentales. Digo, economista, menos mal que el 44% sí tiene un financiamiento. Sí, y va a tener un poquito más cuando ya apliquen, porque no están contemplado ahí el incremento al 13 definitivo y momentáneo al 15. Subirá un poco al 47, 48. En términos medios podríamos decir que la mitad está financiado con impuestos. ¿Y qué del 56% que falta? El otro presupuesto, la otra parte que falta, está básicamente financiado con deuda. Podríamos decir con deuda porque como vamos con 10.200 millones de déficit guardados del año pasado. Así es. Esos 10.200 millones tienen que ser cubiertos. ¿Cómo se cubre? Como usted decía, pidiendo un préstamo para pagar otro. Hoy en la mañana, y esto no puedo dejar de decirlo, le escuché a una diputada de un partido político que decía, tenemos que frenar el pago de la deuda. Tenemos que frenar el pago de la deuda porque no podemos ser entreguistas y sumisos. ¿Cómo vamos a expresarnos de esa manera? Es como que yo voy y hago un préstamo en el banco para un gasto que tengo que hacer. Y cuando me quieren cobrar o me toca pagar, digo no voy a pagar porque yo no soy ninguna persona sumisa. Las deudas que se asumen tienen que ser cumplidas y pagadas. Lo que tengo que hacer es reestructurar la deuda, pero para reestructurar la deuda debo dar mensajes claros a los organismos internacionales que estoy reorganizando mi economía, que estoy bajando el gasto corriente, que el gasto de inversión está ajustándose de mejor manera. Pongamos en ejemplos un poco más domésticos. A ver, el banco me dice, ok, yo le puedo refinanciar lo que me está debiendo y no me alcanza a pagar. Pero me enteré que usted todos los viernes va a tomar con sus amigos, les invita a la botella de whisky fino, los sábados sale y apuesta en el fútbol, en el vóley, tenía un buen carro, cambió por otro auto nuevo porque ya no le gustaba. Es decir, todo el tiempo sigue la gastadera, como dirían las madres de familia. Obviamente no habrá quien refinancie a ese irresponsable. Exacto. Y eso es lo que le están diciendo al Ecuador. Entonces al Ecuador le están diciendo, ordena tu casa, ordena tu presupuesto para yo poder hacerte un préstamo. Afortunadamente ha bajado el riesgo país considerablemente, estamos por los 1.500 puntos, ha bajado muy considerablemente, y es porque este gobierno sí está demostrando que está cumpliendo la deuda, está cumpliendo el pago de la deuda, pero ahí sí le dice al acreedor, te he pagado, pero ahora se me hace un poco más difícil, refinanciemos los tramos de la deuda, que a la final es como siempre ha hecho el país, patear la obligación a futuro, como está haciendo el Ministerio de Gobierno con el BIES, porque la deuda que decía en la noticia que emite el gobierno, esa tiene nombre y apellido y es Banco de la Seguridad Social, el BIES. Y es tan cerrado este círculo de financiamiento al gobierno por parte del BIES, afectando a las áreas de salud, jubilaciones. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la dirección y aprobación de estos créditos está el mismo ministro de Finanzas. Algo que debe ser corregido porque eso es un riesgo demasiado alto, que la misma persona que requiere el dinero es la persona que se aprueba dar el crédito. Es casi como si yo le debo a usted un montón de dinero, no alcanzo a pagar, pero a su vez yo soy su banquero. Exactamente. Y sigo manejando su cuenta. Esto es, pero antitético, es un conflicto de intereses, se llama conflicto de intereses abierto. Y lo peor de todo, vamos a ver luego en otra noticia. El deudor se está aprobando la deuda. Exacto, el conde Drácula de gerente del Banco de Sangre, más o menos por ahí. Pero, queridos televidentes, esto afecta a otras áreas del país. Vamos a seguir viendo otras notas. Y a continuación tenemos, por ejemplo, una alerta que sale de un funcionario público que a propósito de una corrección necesaria de hacerse, el número de habitantes del Ecuador y otros detalles del censo último, también tuvo, creo yo, la valentía de advertir algo a propósito de los hallazgos del censo realizado en el Ecuador. Cortesía de Coavisa, veamos sobre datos del censo.
En el Ecuador hay 17.7 millones de ecuatorianos, según cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INEC, como resultado del censo 2022. En septiembre del año pasado se anunció que eran 16.9 millones de habitantes, pero se había dejado fuera del censo a 738.000 personas. En la presentación del informe también se actualizaron datos relacionados con la migración y la fecundidad. El INEC concluyó que el Ecuador atraviesa una ola migratoria. En el 2022 salieron del país 63.900 personas. Esta cifra es similar a la del 2000 cuando fueron 67.300. Se determinó que ahora las mujeres tienen menos hijos y a mayor edad. En 1990 se tenía un promedio de 3.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 24 años. En el 2022 se tiene un promedio de 1.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 28 años. El impacto de esta dinámica se reflejará en los próximos años. La población de adultos mayores se triplicará para el 2050. Las proyecciones del censo muestran que por cada 100 menores de 15 años habrá 125 personas mayores de 60 años. Actualmente son 38.8. Las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. A partir de este lunes también se podrán revisar otros datos del censo que no fueron publicados en septiembre del año pasado relacionados con prácticas ambientales, personas con discapacidad, equipamiento del hogar, entre otros. Están pendientes los datos de identidad y orientación sexual. El INEC trabaja en ellos con miembros de la comunidad LGBTIQ+. El censo y el presupuesto general del Estado son herramientas de política y también, por cierto, de política económica. Miren ustedes la alerta que sale de este ajuste del censo. La alerta es de que la seguridad social que se financia, más son las personas que actualmente trabajan y aportan a la seguridad social, y esos aportes, lo grueso, sostiene a lo menos el número de personas ancianas ya jubiladas que, como una pirámide ascendente, la base sostiene a la estructura de arriba, los jubilados. Pero el dato del censo es que la proyección de la población muestra que la pirámide va a ser al revés. Más van a ser los ancianos que los jóvenes. La fuerza laboral disminuye y las necesidades de la seguridad social respecto de sus afiliados jubilados no va a sostenerse. Este es el cáncer metástasis a mediano y largo plazo que tiene la seguridad social. Pero también, como lo decíamos con nuestro invitado, el economista Melba, hace un momento, el otro metástasis es que la plata que sí hay en el seguro social, llámese IES o BIES, a la final es lo mismo, el dinero que es de los afiliados, miau, para seguir financiando un presupuesto descomunal, un presupuesto que no hace obras que reviertan, que generen utilidades, que generen obra pública, que generen que el país crezca. No, es para el gasto, 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 gasto. Y por uno y por otro lado, estamos metidos con una aguja que jala o con un catéter que jala la sangre de la yugular de la seguridad social, que es el futuro de los ecuatorianos, queridos amigos. Yo, antes de pasar con nuestro invitado, el economista Melo, quiero presentar a todos ustedes, quiero mostrarles una nota dramática que Ecoavisa presentó a propósito de la realidad de ese Instituto de Seguridad Social, que en la nota anterior, en una de las anteriores, se mencionaba que para el presupuesto de 2024 está en la disponibilidad o podría comprar $1.500 millones de bonos del Estado para seguir en este círculo vicioso de la deuda, presupuesto, deuda, presupuesto. Vean ustedes la verdadera realidad, en cambio, de quienes son la vida de la institución llamada Seguridad Social. El presidente del IES cree tener la solución para abastecer con insumos los hospitales. Se sabe que por falta de insumos hay retrasos en las intervenciones quirúrgicas de las unidades médicas de la Seguridad Social.
En la página del IES, decenas de afiliados consignan su preocupación y reclamos, como este usuario, que dice esperar por prótesis desde hace años. Otro afiliado cuenta que para una cirugía de cadera le mandan a comprar la prótesis, incluso gasas. Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, no niega esas carencias y anuncia que en 2 meses habrá una solución. Insumos, les recuerdo que es pues desde la gasa o el mertiolate hasta la prótesis de rodilla, que es un tema mucho más complejo, en donde también efectivamente hemos tenido ciertos problemas de rotación y de inventarios que estamos tratando de solucionarlos también a través de compras internacionales, para que no haya esta especulación. Para nadie es una novedad que una adquisición de insumos hecha en un portal de compras públicas puede tardar hasta 4 meses. Primero hay que ingresar la gestión y esperar a que las unidades médicas la pidan y verifiquen requisitos y completen el proceso. Peña dice que esas adquisiciones serán agilizadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para evitarnos la corrupción en la intermediación de las medicinas? Es hacer compras internacionales a través de las Naciones Unidas o de la Organización Panamericana de la Salud. Y ellos normalmente cotizan varios países, de manera que usted, el momento que entra a un pool de compras, me voy a inventar el número, pero compra, por ejemplo, 150 toneladas de ampicilina, hechas cápsulas de 500 miligramos, y usted le da un plan para que le entreguen de acuerdo a nuestros requerimientos. Solo en el Hospital Carlos Andrade Marín, el más grande de esta red pública, hay alrededor de 6.000 cirugías que no se han hecho. Y la principal causa es la falta de insumos. ¡Viva la feria! ¡Viva la feria del gasto! ¡Viva la feria de la alegría! Realmente, el día, economista Melo, le digo algo con toda sinceridad. El día en que presidente del Instituto de Seguridad Social sea nombrado por parte de los afiliados, ese día no vamos a ver este tipo de explicaciones. Ese día no vamos a ver, porque hay otras más, ¿no? Economista, usted, off the record, en el intermedio, me mencionaba la deuda que tiene el Instituto de Seguridad Social con los médicos, los hospitales, los que hacen diálisis. A donde se derivan a los pacientes. Exacto, donde mandan los pacientes, y que no ha pagado. ¿Cuáles son esos cifras? 1.200 millones de dólares. 1.200. 1.200 millones de Yo dólares. escuché una cifra mayor, 1.500 millones de dólares. Bueno, entre 1.200 o 1.500 estamos igual sepultados con un nivel de deuda que no se puede pagar. Y ahora, ¿a dónde se le va a derivar al enfermo? Si el Seguro Social no le puede atender y con esa deuda tampoco ya van a atender los hospitales, las clínicas, los médicos externos. El presidente de la Seguridad Social indica que hay temas de corrupción y por eso hay que ver bien cuánto mismo se debe. O sea, temas de corrupción sabemos que debe haber ahí, pero algo, al menos más de la mitad, que son como 750, 800 millones de dólares, hay que pagar, pues, hasta Así que es. veas las cuentas, posteriormente las cuentas que están medio mal. Pero yo no puedo tomarme de que por ahí hay corrupción, que debe haber, estoy segurísimo, pero para no pagar nada, o sea, tener sin pagar. Y el resultado es que las millones. clínicas les dicen a las personas, por ejemplo, que hacen diálisis, les dicen, no vamos a poder hacerle el diálisis, cuando esas personas que no se hagan en una semana diálisis, a la tumba, Así punto. es. Mientras tanto, 1.500 millones vamos a comprarles bonos. No les cobramos lo que ya nos deben. Son como 20.000 millones de dólares pues, que le están debiendo a la Seguridad Social y no le pagan de lo viejo. Y ahora quieren seguir aumentando. Sí te pago, sí. Y cuando pagan por acá, le vuelven a sacar con bonos por acá. Es un revolving infame. Queridos amigos, no, economista. Y eso es en la deuda interna. Así es. Que yo le tengo cogido al BIES como para obligarle a que Del cuello. Del cuello. Además, el gran jefe del BIES es nombrado por el que le tiene del cuello. Tan sencillo como eso. Exactamente. Es decir, se está fondeando. Son los dos bolsillos del mismo pantalón. Exactamente. Y el que paga los platos rotos, el afiliado, el ciudadano. El afiliado, así es. Eso en la deuda interna, pero hay una deuda externa. La deuda externa, si no se paga,
se presenta el default, sube el riesgo país. Entonces hay que refinanciar porque tampoco es que se van a poder pagar los valores que se van acumulando. Este gobierno sí no ha quedado impago, ha pagado. Claro que le protestan, ¿cómo paga en tanta necesidad? Pero es que si no pago, la situación es peor. Si no pago, los intereses. Y tengo que hacerlo con un nivel de riesgo más bajo. Cuando el nivel de riesgo país baja, las tasas de interés cuando yo emito deuda en el exterior también no van a ser tan altas, porque si me sube más el riesgo país, me prestan más barato. Ya. Pero cuando dejo de pagar o el riesgo de país sube, el nivel de riesgo está subiendo, la tasa de interés se va a incrementar y el precio del título va a bajar. Eso es una relación matemática en valoración de instrumentos de renta fija, en que hay una relación inversa entre precio y rendimiento. Cuando el rendimiento baja, el precio sube, y al contrario, cuando el rendimiento sube, el precio baja. ¿Cuál es la característica de lo que en el exterior a nuestros países se conoce este tipo de deuda? Los junk bonds, deuda basura. Y esa deuda basura está compuesta también en los portafolios del exterior porque dan un mayor rendimiento, aunque sepan que al final no le van a pagar el principal, pero al menos van recuperando con un mayor rendimiento. Eso se traduce a que un Estado que tiene un nivel de impago tiene que subir el rendimiento para que le compren los títulos. Y eso es un riesgo muy alto y las exigencias van a ser cada vez mayores. Los organismos internacionales van a presionar para que realmente ese presupuesto baje en gasto corriente. Yo soy tan mal cliente, soy tan mal trabajador, tan desordenado en el gasto de mi familia, mi gasto personal, que si voy a un banco o a una cooperativa viendo mi panorama económico y la forma como vivo, me dicen no le presto. ¿Dónde tengo que ir a pedir? En la calle, lo que se llama el chulco. El chulco me cobra 100 veces más que un banco. Si no se hacen correctivos a tiempo, el Ecuador se le cierran las puertas de financiamiento interno y externo. Pero ¿saben algo? Lo peor de todo es que en el camino, eso es lo que está pasando pues con la seguridad social, con los ciudadanos, con la gente. La misión del Estado no es alimentar a los sistemas financieros, ni nacionales ni internacionales, clásicos o no clásicos. La misión del Estado es llegar al destino de bien común de todos los ciudadanos, lo que implica salud, educación y otros rubros de esa, seguridad y otros rubros de ese tamaño. Pero si no cumplimos con esto que es básico, se llama Estado fallido. Si no remediamos el cáncer del manejo de la economía del país y concretamente de la fiscal, y seguimos aumentando gasto, porque la Constitución dice que cada año tiene que aumentar un tanto por ciento para educación. Sería bueno que en pago de eso, la educación diga, hemos subido los estándares de calidad en tanto por ciento correspondiente también. Pero resulta que eso no pasa. Eso no pasa, definitivamente. Entonces, queridos televidentes, la verdad nos hace libres. Es un principio bíblico. Y sí, señor presidente, señor ministro de Finanzas, pero me dirijo concretamente a la cabeza, señor presidente de la República, si no se hace una innovación, si no se hace una reingeniería valiente de las finanzas nacionales, este Estado no sé dónde termine. Tan claro como eso. Pero, como hay un riesgo para todos, es importante que no se esté pensando, pues como muchos políticos, la reelección, de aquí a un año, ya está la campaña en octubre, ya vamos a comenzar, por lo tanto las medidas para tener contentos a todo el mundo, para darle aspirinas para que no le duela la muela a nadie, pero el cáncer sigue adentro, ¿verdad? Pero es que sería terrible, doloroso tener que decirle que tiene cáncer y que tiene que operarse. Sean valientes, trabajen por el bien de la gente. Hay un principio que está establecido en el libro de Proverbios, sabiduría pura, bíblica, sabiduría pública, grande, profunda. Proverbios 31:9 dice, y vean ustedes lo que dice esta sabiduría. Abre tu boca, juzga con justicia
y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Este consejo lo da la madre de un gobernante a su hijo que está de gobernante. La madre del presidente de la República, si cabe la comparación histórica, la madre del presidente de la República de ese momento le dice a su hijo, abre tu boca, es decir, comunica, juzga con justicia, pon las cosas en orden y en equilibrio, defiende la causa del pobre y del menesteroso, porque eso es prioritario. No es prioritario que el Ecuador se vuelva la panacea del turismo interno-externo. Eso puede ser un mecanismo. Pero si para llegar a eso, tuviéramos que sacrificar la causa del pobre y del menesteroso, si para llegar a una solución, miren ustedes lo que está pasando en pantalla, ese es el pobre y menesteroso que no tiene jubilaciones, porque es una mujer de pueblo. Yo me la encontré en la calle. Nadie, ni grande, ni chico, ni joven, ni viejo, nadie le ayudó a cruzar una avenida enorme y peligrosa en intersección de la ciudad de Quito. Y esa viejita, como ustedes la ven, encorvada, con bastón, así, esa ancianita, tuvo que jugarse la vida por la indolencia de la gente. Igual de indolente es el sistema que no los cuida y que no tiene diseñada una protección social efectiva. Y esa gente no tendrá de dónde. Señor presidente, abra su boca, juzgue con justicia y defienda la causa del pobre y del menesteroso. No piense en el horizonte de corto plazo, la reelección. No, abandone. Usted ya es presidente. Usted puede hacerlo contundente. Probablemente, yo diría, seguramente, la gente que vea que usted se fajó sin intereses de corto plazo ni de futuro, usted hizo lo que tenía que hacer el hoy, usted tendrá una recompensa, probablemente no de hombres, pero sí de un Dios justo que mira el corazón de las personas. Dios no es un político, Dios es un juez eterno, justo. Por eso es que hablamos de análisis a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Porque como ustedes ven, el libro de Proverbios enseña hasta a los gobernantes. No aparece en pantalla, pero cuando yo leo mi Biblia, como anoche, encuentro una descripción de un país que se descomponía en ese momento, pero que como la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos, es la descripción del país. Parece el análisis del más genial, de más inteligente y sabio analista político-económico. Miren ustedes lo que dice. Sus príncipes, sus gobernantes son en medio del pueblo, de la ciudad, leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son altaneros, hombres fraudulentos, la gente poderosa, la que estudió, la que sí tiene títulos universitarios, la que está en los lugares de opinión, en los lugares de eminencia. ¿Qué dice? Son altaneros, fraudulentos. Y en la parte espiritual, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Por eso lamento que mucha gente no entienda programas como este. Programas como este que quiere transformar la religiosidad en una fe efectiva, exponiendo con valentía. No me importa, y lo digo con respeto, no me importa lo que piensen a continuación. Mi deber como hijo de Dios es hablar claro y proponer lo que se tiene que reflexionar, porque no podemos seguir teniendo gobernantes tipo leones rugientes, vociferan, se pasean con altanería en la selva. Y recuerdo, podemos poner a algunos, tal vez con la excepción de aquel que caminaba humildemente en su silla de ruedas. Sus jueces, lobos. ¿Qué me dicen de un país que como un medio de comunicación, y lo vamos a comentar Dios mediante el próximo programa, un medio de comunicación sacaba la triste noticia
del Consejo Nacional de la Judicatura, el máximo organismo de manejo administrativo de la justicia del Ecuador, uno de sus miembros en la cárcel 4 por tal razón, caso Metástasis. El otro de sus miembros en la cárcel 4 también. El tercero enjuiciado por atentado contra la justicia. La cuarta, en este caso, también enjuiciada, destituida. El quinto, destituido por la asamblea por la causal que sea. Amigos, lo que debería ser el espejo en donde todos queremos ver un rostro de justicia impecable, un rostro de justicia que le caiga a quien le caiga, convertido en un museo de piezas que, es triste decirlo, comentaba al principio antes del programa con el economista Melo que como abogado es triste decirlo, si no estuvieran destituidos y todavía estuvieran en funciones, el lugar de reunión sería la cárcel 4, porque casi todos están allí metidos. Queridos amigos, televidentes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esto es el Ecuador que no podemos dejar que siga así. Este es el Ecuador que nuestro Padre Dios nos dio. Todos nos hemos equivocado, todos, absolutamente. Hay que pedir perdón a Dios. Puede ser una idea que algunos dirán que tiene que ver lo uno con lo otro. Sí tiene que ver. La siguiente idea. Hablamos de la violencia, de las muertes, del sicariato, la guerra contra los grupos violentos, del terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Han notado ustedes cuando erupcionó el volcán de la violencia en el Ecuador? ¿En qué año? ¿Y no notaron ustedes que en esa administración, bajo ese mismo presidente, donde aparece y erupciona el volcán de la violencia, en esa misma administración, ese presidente no tuvo la valentía de poner un veto total contra otro de los crímenes más grandes que hay en el Ecuador, llamado aborto? ¿De qué nos sorprende que nos maten en las calles si nos matan en el vientre? La sangre de esos inocentes clama a un Dios al cual no le puede meter cuentos los razonamientos sinvergüenzas y carcosos de la Corte Constitucional en ese momento. La Corte Constitucional tendrá que rendir cuentas. No todos. Hubo dos juezas que se negaron por ética, por principios. Aplauso para ellas. Pero todos los demás tendrán que rendir cuentas a Dios si no se arrepienten de un crimen que viabilizaron. Pero como Dios es un juez que no olvida, y como todo lo que nosotros escupimos al cielo nos cae en la cara, reventó toda esta espiral de violencia en el Ecuador. Deténgala pues ahora. ¿Por qué no comenzamos saneando el terreno de lo espiritual? ¿Por qué no comenzamos limpiando de esa sangre que clama a Dios desde la tierra? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, Dios hablando, yo oiré, dice, desde los cielos oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si no hacemos eso, no hay genio que componga. Y será la economía, será la violencia, serán las malas administraciones, será lo que sea. Pero nos metimos en un espiral de declive y si no pedimos a Dios con arrepentimiento sincero, nos hundimos. Pero con este invitado, y le ruego perdón al economista Melo, creo que podemos insistir. Vamos a dejar lo que teníamos planificado como segunda volea de este programa, lo vamos a dejar para una mejor oportunidad, porque creo que en el tiempo que nos queda podemos aprovechar la presencia de este hombre cordial, sabio, profesor universitario como es él. Ecuavisa presentó algo que está en relación con lo que venimos comentando. Los pagos del IES. Y le invito al economista que a continuación lo comentemos. Al menos 2 meses más tendrán que esperar los prestadores externos de la Seguridad Social para recibir parte de sus pagos. Así lo indicó el presidente del IES, Eduardo Peña. Hasta el momento los haberes suman $900 millones. Y eso no tenemos. Lo que hay es 500 millones. Entonces tenemos que traerlos de 900 a 500. A todos les vamos a pagar mensualmente una parte de lo que consumen. Para pagar el resto de la deuda mencionó que buscarán otros mecanismos, entre estos bonos del Estado.
La acumulación de deudas es producto del exceso de prestadores. El estudio hecho por la administración anterior determinó que en 2017 había 212 prestadores y 467 en 2023. Es decir, que hay más proveedores externos que unidades médicas del IES, que suman 102 a escala nacional. El director de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, César Serrano, tiene otra lectura. Cree que la demora en las auditorías retrasa los procesos de pago. Ellos externalizaron las auditorías en el año pasado, pero a nosotros como prestadores nos han permitido subir únicamente información desde el mes de enero del año 2023 hasta el mes de mayo del 2023. Mientras eso se siga retrasando, los perjudicados no únicamente son los prestadores, sino también los afiliados. Se suma otro problema según él, que los pagos no son equitativos. Están abiertos a encontrar soluciones con los directivos del IES, incluso examinar la idea de que parte de la deuda sea pagada con bonos. Esa es otra de las propuestas que esgrimió hoy en Ecuavisa el presidente del IES. Impresionante. Economista Melo. Economista. Realmente uno, cuando ve todas estas noticias, no sabe si llorar o apagar la televisión, porque realmente es muy preocupante. Pero apagar la televisión y no oír las noticias sería como escondernos como el avestruz, la cabeza en el suelo. Tenemos que dar la cara en el lugar que estemos y no dejar de indicar y plantear una solución, no solo los problemas. Recordaba mientras se hablaba del presupuesto que hace 2 días el doctor Wilson Araque, vicerrector de la Universidad Andina, decía... en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. De Quito, Ajá. Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, el doctor Wilson Araque. Decía cuando comentábamos, se hablaba sobre presupuesto a razón de la proforma presupuestaria, decía, todo manejo presupuestario debería tener las 3 de eficiencia, eficacia y ética. Y la eficiencia y la eficacia no son sinónimos, obviamente tampoco son antónimos, pero la eficiencia está en el manejo adecuado de los recursos, la eficacia en cumplir el objetivo que debo tener en el año. Es decir, mi ejecución presupuestaria tiene que cumplirse dando prioridad al objetivo y a la meta que tengo en el año. Así le traduzco yo como una eficacia efectiva, ¿no es cierto? Y tengo que cumplirla. Y si no cumplo, entonces no va a quedar una ejecución. Si no cumplo eso, va a quedar una ejecución presupuestaria no realizada y dinero malgastado. La eficiencia en que con los pocos recursos administre bien. Y esto englobado por la ética, las 3 de la ética en que voy a manejar honradamente ese presupuesto. No, como comentábamos fuera de cámaras con usted hace un momento, claro, yo te derivo a mi paciente amigo, a mi médico amigo, le derivo a este paciente. Entonces, administrar con ética, porque los recursos son pocos, y con esa eficiencia y ética con la que una madre de familia, y siempre me gusta topar ese tema a nivel familiar, para la olla, y parar la olla es a nivel coloquial, se dice, porque antiguamente se decía que la olla estaba acostada porque no estaba cocinando, estaba guardada, y se le paraba en sus 3 patas para preparar la comida. Entonces, para parar la olla, la madre se ingenia, ¿sí?, con eficiencia, administrando los pocos recursos, y con eficacia, sabiendo que tiene que cumplir en ese plazo la ejecución de las funciones en su hogar, y con ética, porque no se va a comer el dinero de la comida, aunque tal vez su esposo se va a tomar... Así es. Si no hay ética, no va a haber nunca eficacia. Exacto. Así de sencillo. Y van a ver ustedes el tema de la ética en el manejo de los recursos con la siguiente nota que nos da razón de cómo desaparecieron recursos de otra rama de la seguridad social en el Ecuador. Al menos en ello apareció un varón valiente que ha comenzado a poner las cosas en su sitio.
Jorge Cherres, principal implicado en el millonario desfalco al Seguro Social de la policía, no será extraditado desde México. Su Secretaría de Relaciones Exteriores negó la solicitud enviada por Ecuador en febrero de 2023 para que Cherres responda a la justicia en un proceso penal por falsedad de información. En el documento, México contestó: el delito de falsedad de información no existe en nuestra legislación mexicana y tampoco existe algún delito con el que se pueda adecuar la conducta del reclamado, toda vez que no se cuenta con documentación para acreditar el perjuicio o beneficio económico. Según el gobierno mexicano, el informe contable enviado por Ecuador no es suficiente para confirmar la afectación patrimonial del seguro policial. El director del ISPOL, Renato González, dice que era lo esperado. Con muy poca sorpresa, la verdad que era un escenario previsto, por nuestra parte contemplado e inclusive el más probable. Detrás del señor Cherres hay otros poderes que le dan esta cobertura de impunidad y yo creo que con esta decisión está más que ratificado que él tiene un escudo protector no solo nacional, internacional. Cherres enfrenta otro proceso por peculado, delito que no prescribe y que sí existe en las leyes mexicanas. El director del ISPOL impulsará la extradición en ese caso, pero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. El cambio de gobierno está previsto para octubre. Recordemos que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Por ende, el factor político siempre debe estar considerado y el ambiente político nacional e internacional. Jorge Cherres tiene alerta roja de Interpol. También es prófugo en Estados Unidos, donde un tribunal de Florida lo procesa por lavado de activos y ordenó confiscar $72 millones de sus cuentas, pero no ha pedido su extradición. El perjuicio al ISPOL se calcula en $950 millones, de los cuales 680 millones se atribuyen a operaciones irregulares realizadas por Cherres mediante sus empresas financieras. Impresionante, impresionante. El negocio de lo ilícito, el narcotráfico que mueve centenares y miles de millones de dólares que pasan por el Ecuador de manera invisible y se van para Estados Unidos, para Europa, a puertos como Bélgica, España, en fin. Mientras otros que tenían la cobertura de sus amigos y ahora tienen la cobertura de sus estados amigos, embajadas de ese país amigo y el país mismo como tal, que no da ni extradiciones, guarda a los delincuentes en sus embajadas y como en el caso pretérito de la embajada de Argentina, que se hicieron los locos y salió nomás por la puerta y la volvieron a ver en Venezuela y luego en otra parte, a la persona que estaba prófuga, metida en la embajada. Los gobiernos amigos. Economista, de verdad que coincido con usted, hay veces que da ganas o de enrabiarse, de encabritarse, como diría un flamenco en español, un castizo, o poner los puntos sobre las 10. Pero ya es hora de que pongamos los puntos sobre las 10. Nos quedan 30 segundos, por favor. Sí, en este sentido, sí debemos apelar a los gobiernos en donde están estas personas que se han ido a refugiar, como este señor Cherres, que lamentablemente son estados fallidos. 3 obispos mexicanos pretendieron cada uno por su lado en reunirse con los narcotraficantes para que paren los homicidios y le dijeron que no, que así se iba a quedar. El presidente Manuel López Obrador dijo que aplaudía que se hayan reunido los obispos. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Estado fallido. Lamentablemente. Queridos televidentes, hay momentos en los que da tristeza despedir el programa en esta situación, pero saben, no lo cierro sin decirles algo. Dios tiene la victoria. Y los que anhelan el reino, al Rey, que tiene un nombre, Jesús, el Hijo de Dios, al cual lo dejaron muerto, enterrado en una tumba, y se levantó. Así Dios levantará nuestra patria. Perseveremos en la fe y hagamos lo recto. En el nombre de un Dios maravilloso, Jesús, y su Santo Padre Eterno. Hasta la próxima emisión de este programa.